Bien, comencemos a trabajar con el teorema del seno. Sabemos que las razones trigonométricas que conocemos hasta el momento, seno, coseno y tangente, solamente pueden aplicarse a triángulos rectángulos, es decir, a triángulos que tengan un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué pasa con el resto de los triángulos? Los triángulos que tienen todos ángulos agudos o el triángulo que tiene un ángulo obtuso. Entonces, para completar ese conocimiento, se agregan el teorema del seno y el teorema del coseno. Si ustedes se fijan, acá dibujé un triángulo que es acutángulo, tiene sus tres ángulos agudos, por eso los marqué con el arquito y no con el cuadradito del ángulo recto. Y además le puse letras a los vértices para poder identificar tanto a los lados como a los ángulos, ¿sí? Al no ser este triángulo un triángulo rectángulo, entonces no podemos hablar de catetos ni de hipotenusa. Bien, para empezar, si yo tuviese que mencionar a este lado, por ejemplo, a este lado que tenemos acá, voy a indicar cuál es su comienzo y cuál es su fin. En este caso, el lado es el lado AB. Comienza en el vértice A y termina en el vértice B. Si hablo de este lado ahora, tengo que hablar del lado BC. Comienza en el vértice B, termina en el vértice C. Y si tengo que hablar de este lado, hablo del lado CA, o también puedo decir AC también, para indicar siempre el comienzo y el fin. Pero además, las letras me sirven para hablar de los ángulos. Este va a ser el ángulo A, este va a ser el ángulo B, este va a ser el ángulo C. Y ahora fíjense cómo voy a armar al teorema del seno. El teorema del seno dice que cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a empezar a plantear. Para el lado AB, ahí lo marqué en rojo, el lado AB es proporcional. Cuando me hablan de proporcionalidad tengo que pensar siempre en la división, ¿sí? En la razón. Es proporcional al ángulo opuesto. Si yo hablo de este lado, el ángulo opuesto es el que está enfrente, en este caso C. Es proporcional al seno de C. Y fíjense que le puse acá el simbolito de ángulo para indicar que hablo de el ángulo C. Entonces, cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Vamos a hacer lo mismo con los otros. Ahora me voy a plantear en el BC. El lado BC sobre el seno del ángulo que está enfrente, que vendría a ser en este caso A. Y por último, lo voy a hacer con el de acá abajo, el lado AC o CA, sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso va a ser el B. De esta forma, yo puedo plantear el teorema del seno. No hace falta que me la acuerde de memoria, sino que tengo que saber que un lado sobre el seno del ángulo opuesto. Y así puedo ir armándolas. De hecho, si a mí me cambiaran las letras, ¿sí? Con los que menciono a los vértices del triángulo, tendría que también poder plantear el teorema del seno. Si yo trato de acordármela de memoria con las letras A, B, C y de repente me presentan otro triángulo con otras letras, ahí ya lo que me acordé no me está sirviendo. Pero si yo conozco esta relación, cualquiera sean las tres letras, yo lo voy a poder armar y utilizar.